Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Inmaculada, Manuel quizás aquí, Inmaculada a este otro lado. Bueno, pues vamos a empezar después de esta presentación que hemos tenido así muy rápida, claro, porque ha sido simplemente los nombres de los que estáis aquí para reconocernos y reconocer que estamos en una tarea común, ¿no? Que es una tarea educativa, como siempre decimos, con un desafío, una emergencia educativa, porque quizás en una sociedad como la nuestra, en este cambio de época que subraya el Papa permanentemente, la tarea educativa es más difícil para los profesores, para los capellanes, los directores y todos los que estamos de algún modo implicados en la tarea educativa de la Iglesia, que supone también evangelizar, ¿no? Una educación integral que entendemos que pasa también por ahí, ¿no? Pues vamos a hacer una oración muy sencilla para comenzar nuestro encuentro. A continuación vamos a dejar la palabra al Padre Manuel Bruch, que es el delegado de catequesis de la Diócesis de Madrid, con un vídeo que explica un poco cuál es el itinerario de la iniciación cristiana en la Diócesis de Madrid, cómo se ha diseñado en esta última etapa. Y luego nos dirá algo también, con una intervención que no será muy larga, y después Inmaculada. Hemos querido, y creo que es un lujo y que hay que agradecérselo, que estuvieran los dos, ¿no? El delegado de catequesis y la delegada de enseñanza, Inmaculada Florido, teresiana, porque así podemos ver que la tarea educativa del colegio tiene como distintas perspectivas y distintos frentes que no son contradictorios sino complementarios, pero que cada uno de ellos tiene su propia especificidad y que hay que saber distinguirlos y complementarlos adecuadamente en esa tarea pastoral del colegio. Queríamos que hubiera habido, como siempre, también un pequeño testimonio de un colegio. Había hablado con la directora, pero al final no ha sido posible, ¿no? Con lo cual el testimonio lo vais a dar vosotros. Entonces, que es lo más interesante, ¿no? Que el diálogo, que nos quede un espacio de una media hora final para que podamos compartir todos lo que estamos viviendo, que bueno, aunque no hemos sacado el inalámbrico, a lo mejor para luego sí es interesante, si hay alguno a mano, si es posible, si no, nada. Como nos hemos presentado, pues igual también podemos hablar en alto y más o menos oiremos todos, aunque se grabará peor probablemente. Pues vamos a empezar con este momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tener en mente contemplativamente, como dice San Ignacio de Loyola, pues ese texto en el que Jesús se retira con sus discípulos a un lugar tranquilo a descansar un poco y la multitud se le adelanta. Y al llegar Jesús se compadece de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, ¿no? Extenuados, abatidos. Y dice el texto, se puso a enseñarles con calma. Y después realizó la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Porque es necesario un alimento para el cuerpo, pero también un alimento para el alma, para la mente, Pues le pedimos a Él que sea también nuestro maestro, para que cada uno de nosotros podamos ser maestros allí donde estamos, pero siempre como discípulos, siempre aprendiendo de Él y dejándonos de algún modo educar por Él. Señor Jesús, haznos una comunidad educativa, abierta, confiada y pacífica, una comunidad entusiasta que sepa cantar a la vida, vibrar ante la belleza, estremecerse ante el misterio y anunciar el reino del amor. Que llevemos la fiesta en el corazón, aunque sintamos la presencia del dolor en nuestro camino, porque sabemos, Cristo resucitado, que tú has vencido el dolor y la muerte, que no nos acobarden las tensiones ni nos ahoguen los conflictos que puedan surgir entre nosotros, porque contamos en nuestra debilidad
con la fuerza creadora y renovadora de tu Espíritu Santo. Regala a nuestras comunidades educativas una gran dosis de buen humor para que sepamos desdramatizar las situaciones difíciles y sonreír abiertamente a la vida. Haznos expertos en deshacer nudos y en romper cadenas, en abrir surcos y en arrojar semillas, en curar heridas y en mantener viva la esperanza. Concédenos ser testigos y profetas de la verdadera alegría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues sin más preámbulos, le cedo la palabra a don Manuel Bru para que nos comente un poco este itinerario de la iniciación cristiana en la diócesis de Madrid. Le voy a pasar este micro también para que se oiga mejor. Muy bien. Sí. Eso. Muy bien, pues muchas gracias por venir esta tarde. Especialmente le doy las gracias a Juan Carlos, nuestro vicario episcopal de esta vicaría primera, pues por convocarnos a todos, ¿no?, para este encuentro, ¿no? Y también a Inmaculada, compañera de las delegaciones de la diócesis de Madrid, ¿no?, como delegada de enseñanza, porque tanto la delegación de enseñanza como la delegación de catequesis, pues lógicamente tienen en común, de hecho así está incluso en el organigrama de la Archidiócesis de Madrid, pues que están en la, digamos, en primera línea de lo que es la acción evangelizadora, ¿no? Y como nos recuerda siempre el Papa Francisco, pues la Iglesia vive para evangelizar, no para mirarse a sí misma, ¿no? Y daros las gracias a todos vosotros porque al fin y al cabo cada uno de vosotros pues representa una experiencia de empeño, de esfuerzo y sobre todo de gratitud a la acción carismática de Dios en vuestras instituciones, también para evangelizar, a través de esa educación integral y también de la acción pastoral, ¿no?, que es, yo creo que lo que más nos convoca esta tarde aquí, esta maravillosa acción pastoral que hacéis en los colegios. Desde la Delegación de Catequesis en Madrid, desde el año 2015, justo pues al año de el nombramiento de Carlos Osoro como arzobispo de Madrid, pues se nos propuso que en la delegación hiciéramos una revisión tanto de toda el área que nosotros llamamos en relación con los catequistas, ¿no?, formación de catequistas, atención a los catequistas, apoyo a los catequistas, como en el área de la catequesis. En el área de la catequesis, pues lo que nos pidió don Carlos era un trabajo muy complejo y arduo, que era pues el diseñar un nuevo itinerario diocesano de catequesis, ¿no? Un nuevo itinerario diocesano de catequesis que supone no solamente la estructura del itinerario, sino con qué criterios hacer este itinerario de iniciación cristiana y después, teniendo en cuenta los criterios, de ahí sale el itinerario y después ese itinerario, pues a ese esqueleto ponerle la carne de lo que es pues una serie de recursos catequéticos, tanto impresos como digitales y audiovisuales, pues para poder formar ese itinerario. Solamente os digo una cosa porque creo que no está dicho en el vídeo que vamos a poner ahora, de adelanto, y es que el trabajo más importante que pusimos en marcha, porque es el que da sentido y el que fundamenta todo el itinerario, son los criterios. Nosotros tuvimos una suerte enorme, o una providencia enorme en cristiano, ¿no? Una suerte, una providencia enorme porque formamos un equipo de expertos en la delegación, en la cual pues hay un hermano de La Salle, el director del Instituto San Pío X, un salesiano como es Álvaro Ginel, el director del Bienio de Evangelización de Catequesis de San Dámaso, como teólogos, y luego ya pues otras personas también implicadas en el mundo de la catequesis. Y con este equipo de expertos lo que nos propusimos al principio es establecer estos criterios de renovación de la catequesis en Madrid. Tuvimos la gran suerte que los tres teólogos
fueron también llamados, los que estaban en el equipo, estuvieron también participando en la elaboración del nuevo directorio para la catequesis, ¿no? Con lo cual, en las reuniones a Roma ellos llevaban la experiencia que ya íbamos trabajando en Madrid, y de Roma también ellos nos traían cosas que se estaban allí diciendo. Al final el resultado es que se trata de un itinerario pues hecho realmente con los planteamientos del nuevo directorio para la catequesis de un modo muy, muy claro, ¿no? Os pongo tenemos dos versiones de estos vídeos, una más amplia, pero para no perder el tiempo, con algunas explicaciones por parte de catequistas, y que es un poquito más resumido, ¿no? En la parroquia. Bien, yo únicamente añadir el vídeo que explica suficientemente a las claves principales de este itinerario. Como la estructura del vídeo lo que hace es seguir la estructura de cada cuaderno, donde hemos querido meter lo que son las etapas catequéticas, incluida la del primer anuncio, que es una de las novedades que propone el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que no se dé por hecho el primer anuncio, ¿no? Pues incluirlas en forma de espiral en cada una de las unidades catequéticas, que normalmente se trabajan durante un mes, mes y medio, ¿no? Con la precatequesis, la catequesis querigmática y mistagógica y la catequesis formativa, y ese sería el itinerario. Pero es muy novedoso en todo este proyecto la apuesta que hemos hecho por la pedagogía litúrgica, de tal manera que las catequesis siguiendo este itinerario siempre están vinculadas al tiempo litúrgico que se está viviendo cuando se está dando la catequesis, siempre están vinculadas también a la celebración del domingo. Yo recuerdo muchas veces a los catequistas que cuando San Pío X inventó, ¿no?, entre comillas, la catequesis en las parroquias, lo llamó catequesis dominical, ¿no?, por la vinculación con el domingo, tan importante la misa con las familias y con los niños y la catequesis. Y luego lo más novedoso, que es que dentro de la primera etapa o de la segunda o de la tercera no hay, sobre todo la primera y la segunda, en la tercera hay una mezcla, hay un sistema mixto, pero en la primera etapa y en la primera etapa niño, en la segunda junior, normalmente con la celebración de la primera comunión entre una etapa y otra, pero no necesariamente, porque es todo un proceso. Y entonces, bueno, pues en cada una de estas etapas no hay primero, segundo y tercero, sino ciclo A. Lógicamente, la del ciclo A, por ejemplo, que es la que se está haciendo ahora en las parroquias, empieza con un primer cuaderno que tiene que ver con los evangelios dominicales o con un evangelio dominical de final del ciclo C, ¿no? Pero como ya con el Adviento ya entramos en el ciclo correspondiente, pues este curso pastoral pues toca el ciclo A, ¿no? Luego el ciclo B, el ciclo C, con lo cual es un sistema cíclico de catequesis que ayuda mucho, por ejemplo, a parroquias, o en el caso de los colegios, yo sé que no es el caso, en el caso de los colegios, cuando hay una oferta de catequesis fuera del horario escolar y con el planteamiento propio de la catequesis distinto al de la clase de religión, normalmente son muchos los niños, ¿no? Pero pensar también pues, en la ayuda que esto supone a parroquias con pocos niños y que pueden estar juntos los que empiezan ese año, los que empezaron el año anterior, incluso los que empezaron hace 2 años, porque todos están trabajando los cuadernos propios de ese ciclo. Y luego estos cuadernos pues son tiempo ordinario segunda parte, Adviento es el número 2, el número 3 Navidad, para empezar antes de las vacaciones de Navidad y terminar a la vuelta, tiempo ordinario segunda parte, primera parte, Cuaresma, el cuaderno de Cuaresma, el 5, y luego 2 de Pascua, sexto y séptimo, que si da tiempo a hacer los dos, se trabajan los dos, y si no, uno de los dos. Entonces, bueno, pues es un proyecto pues, que lleva mucho trabajo el haberlo elaborado. Es muy importante el componente audiovisual, prácticamente todas las secciones y cada uno de los cuadernos pues cuenta con unas 12 secciones. Todas las secciones tienen alguna referencia con un código QR, algún vídeo, muchos de ellos vídeos en abierto, pero muchos de ellos vídeos propios que hemos elaborado para este proyecto. Esta es la propuesta,
abierta, porque uno de los 10 criterios, 5 básicos y 5, es la flexibilidad. Esto es una biblioteca de contenidos y de recursos catequéticos. No se establece un itinerario dentro de cada año para que necesariamente se haga de un modo, sino que con esta propuesta de vinculación a los años litúrgicos, pues luego en cada situación se pueden elegir unos temas, por ejemplo, con las catequesis sociales o las catequesis, bueno, pues a lo mejor no hay que darlas todas, pero uno dice, pues este año vamos a trabajar, participamos, y a lo mejor ya es demasiado utilizar también, bueno, hay una flexibilidad porque lo que hay es posiblemente un exceso de contenidos, pero para que se pueda hacer pues calendarios propios en la catequesis aprovechando este itinerario, ¿no? Entonces el criterio de flexibilidad aquí es también muy importante, pero sí que es verdad que hemos querido darle al lenguaje digital, el de los nativos digitales, pues darle también un peso siempre complementario. Todos los vídeos son vídeos cortos, prensados para ponerlos al inicio, ¿no? Y luego la mayoría de las diócesis españolas están tomando una experiencia para la catequesis muy valiosa que nació en los colegios católicos, y muchos de vosotros sabéis de ella seguro mucho más que yo, que es la experiencia de los oratorios, pero con la diferencia en que la mayoría de las diócesis lo que han hecho ha sido la catequesis por un lado y luego el oratorio como un complemento. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido integrar la estructura de los oratorios, los contenidos de los oratorios, los textos evangélicos de los oratorios, integrarlos en la catequesis como el punto central, ¿no? Y por tanto son los que marcan la espiritualidad de cada uno de los cuadernos de ese tiempo litúrgico, ¿no? Bien, y el lenguaje narrativo, en lugar de más el lenguaje discursivo, etcétera, ¿no? O sea, una serie de claves que están en los 10 criterios que hemos trabajado y que prácticamente pues son 10 criterios que todos ellos están muy desarrollados en el nuevo directorio para la catequesis. Esto es lo que hemos trabajado en Madrid, no solamente para que lo puedan aprovechar en las parroquias, sino también para que lo podáis aprovechar en los colegios, ¿no? De tal manera que tenéis unos recursos y un itinerario que os pueden ayudar mucho. Hay muchos, es verdad que hay muchos recursos y muchos planteamientos, pero este tiene una nota especial, y es que nos permite también hacer una catequesis en comunión con el obispo y con la diócesis de un modo pleno. No quiere decir que sea la única manera de hacerla en comunión con el obispo, pero de un modo pleno, ¿no? Porque, como nos dice muchas veces don Carlos, hombre, pues a mí lo que me gustaría es que si un chaval está empezando su proceso de iniciación cristiana en un colegio o en una parroquia y luego cambia de colegio y parroquia, pues que pueda seguir dentro de la diócesis de Madrid con el mismo itinerario y no que se encuentre con otra cosa completamente distinta, ¿no? Eso también es un valor, el de la comunión. Por supuesto, a partir de que sea valioso y útil en la catequesis, como nos están diciendo la mayoría de parroquias y colegios donde lo están usando ya, y que en general pues están muy contentos, ¿no? No hay grandes pegas, ¿no? Hay pegas de cosas concretas que estamos mejorando y tal, pero están contentos. Bueno, yo ya hablo demasiado. Pásame el micrófono. Le damos, sin solución de continuidad, la palabra a Inmaculada Florido para que nos hable desde la perspectiva también complementaria, como decíamos antes, de la enseñanza religiosa y en general de la pastoral en los colegios, y luego ya abrimos el diálogo entre todos. Que la pena es que creo que no se puede proyectar, ¿no? No. O sea, que al final no se ha conseguido la presentación que traía. Qué torpe. A ver, disculpad que un poquillo más torpe de la cuenta. Buenas tardes. A ver, aquí un par de cosillas. Primero, pedir disculpas. Solo los educadores, solo los docentes, los que estáis en el aula, sabéis que si puede pasar, ocurre. Bueno, pues el pendrive por primera vez no ha funcionado. Con 3 correos electrónicos distintos hemos intentado pasar la presentación simple y no ha funcionado. Pues nada, vosotros lo perdéis. Si después que hable os resulta interesante, como a Nieves, que es la coordinadora de la vicaría, lo conoce, no tengo ninguna dificultad, se le pasa. Es un esquemilla muy sencillo que nos ayudaba, me parecía, a mí por lo menos me ayudaba a centrarme y que nos podía ayudar a focalizar un poquito desde dónde me situaba.
Yo me he centrado en dos cositas, unos preámbulos y después en lo que nosotros consideramos los bloques o los elementos esenciales para analizar la pastoral de nuestros centros, de los centros. Yo he partido de lo que es y de lo que es desde la identidad de centros católicos. Aquí estáis centros por los nombres que he ido oyendo y por las referencias que en la delegación de enseñanza tenemos. Es posible que algunos propiamente no sois católicos. Cuando digo propiamente y pongo comillas, pues quizás no hay una institución religiosa detrás y por tanto no se considera o no está considerado o no está identificado como escuela católica. No quiere decir que el ideario, que el planteamiento, que la referencia que mueve o que incluso es la razón de ser del centro no lo sea, pero también desde el derecho canónico yo me he centrado en cómo se contemplan o cómo no se contemplan. Lo he situado desde esa identidad de colegio católico. Y también antes de empezar decir otra cosilla, que solo los que sois, los que somos docentes o lo hemos sido, suponemos todo el trabajo que es un colegio, el trabajo del colegio, pero solo los que somos o hemos sido docentes sabemos las maravillas de las que diariamente somos testigos. Mucho trabajo, sí, pero maravillas a borbotones, ¿o no? Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que desde esas dos realidades, algunos lo decís más bajillo porque estamos ya a final de curso y es verdad, pues yo a las 7:30 tengo que salir pitando porque tengo también graduaciones de bachillerato de un colegio diocesano. Estamos ya exámenes, valoraciones, nada tiene que decir la LOE en los cursos impares, la LONCE en los cursos pares. Bueno, este año de verdad es que el mérito es que estemos como estamos y que acabemos como esperamos, que acabemos al menos como estamos en este momento. Y sin más, bueno, también esto de que no funcione la técnica es cura de humildad, eso yo creo que viene bien, yo me lo tomo así y viene bien. Decía algunos preámbulos. El primero es que la actividad pastoral está íntimamente relacionada con la misión de la Iglesia, que es llevar la buena noticia a todos los ambientes, transformándolos desde dentro y renovando a la humanidad. Y, por supuesto, estamos en un contexto de una diócesis y esa actividad pastoral debe estar en consonancia con el plan diocesano. Fijaros, son preámbulos que son casi que formulaciones o afirmaciones de perogrullo, pero de vez en cuando nos viene bien, a mí de vez en cuando me viene bien formularla y de vez en cuando me viene bien oírla. Otra afirmación así, de introducción, que el estilo propio de anunciar el Evangelio en los centros educativos es a través de la educación integral, de una educación integral de la persona. También Manolo ha hecho referencia a ello. Y un tercero, que a nosotros, a vosotros, seáis equipos directivos, equipos de pastoral, equipos docentes, equipos de titularidad, lo que os corresponde, lo que nos corresponde es desde esa actitud de discípulo escuchar la realidad, discernirla a la luz del Evangelio y proponer creativamente alternativas educativas y proponerlas con humildad, con osadía y sin complejo. Y ahora me diréis, ¿y ahora con la LONLOE qué hacemos? Pues lo mismo. Con la LONLOE hacemos todo esto, o desde la LONLOE hacemos todo esto. Voy a leer, hubiera sido preferible que lo leyerais, voy a intentar leerla así un poquito serena, a ver si soy capaz de serenarme. Traigo un trocito del número 134 de Evangelii Gaudium, que hace referencia a las escuelas católicas. De las escuelas católicas que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura, aun en los países y ciudades donde una situación adversa nos estimule a usar nuestra creatividad para encontrar los caminos adecuados.
anuncio explícito a través de conjugándolo con la tarea educativa, evangelizar la cultura y también hasta donde pueda haber dificultades que no nos faltan en los centros, pues también ahí, poner en marcha la creatividad. Por tanto, decimos que la tarea que hacéis, que se hace desde el colegio, es una propuesta educativa vertebrada por el Evangelio. Decimos que es una educación integral de la persona, que genera compromiso, un compromiso que está orientado a la transformación social hacia un mundo más justo. Fijaros que tenemos aquí un qué y tenemos un para qué. ¿Y esto cómo lo hacemos? Yo aquí he subrayado algunos elementos que ya veis, son preámbulos y que esto lo vivís y lo hacéis. Y si alguien del todo no lo vive y del todo no lo hace, pues yo le invito a que se haga la pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Proponiendo una visión cristiana de la vida, situándonos desde el amor y la libertad como valores o como principios evangélicos de base, atendiendo a la diversidad de las personas, de las realidades sociales y religiosas, de los contextos en los que se mueven los alumnos. Hoy diríamos también una escuela en salida, ese modo de hacer, ¿no? Pues, al encuentro de los débiles y excluidos, una escuela que es abierta, que es inclusiva, que es solidaria, que invita a la reflexión crítica, al pensamiento abierto, a la creatividad, al ser propositivo. Y fijaros que decíamos que genera compromiso, y esta acción social o este compromiso con la justicia o por la justicia no son añadidos al currículum, son inherentes al propio currículum, forman parte del propio currículum. Bueno, pues desde esto, fijaros, así, nosotros desde la delegación, cuando nos dan la oportunidad o cuando tenemos posibilidades de hacer y de acompañar a centros, qué elementos vemos que son necesarios para tener en cuenta en la pastoral en los centros. Decimos que no es pastoral del colegio, sino que son más bien son colegios, tenemos que ser colegios en pastoral. Y nosotros para ese análisis o para esa invitación o para esa planificación, que se convertirían en elementos de planificación a tener en cuenta, hablamos de 4. El primero, la búsqueda de la verdad. El segundo, el camino a la unidad. El tercero, la experiencia del misterio. Y el cuarto, la existencia comprometida. Cuando decía la búsqueda de la verdad, ahí estamos teniendo en cuenta la enseñanza religiosa escolar, la clase de religión, como normalmente decimos, la verticalidad, cómo está cuidada, cómo se cuida la metodología que se utilizan, si se revisan los contenidos, qué horario le asignamos a la asignatura de religión, qué profesorado la imparte, qué formación tiene. Otro elemento dentro de ese bloque de la búsqueda de la verdad estaría en la concreción curricular, y cuando decimos concreción curricular estamos diciendo esa educación en valores y esa competencia espiritual, cómo se contempla en las distintas áreas, en las distintas materias, porque no solo es la búsqueda de la verdad a la que estamos llamados, no solo es tarea de la clase de religión. En nuestros centros cualquier materia es susceptible de abrirnos a esa búsqueda, por tanto esa concreción curricular, como esa verdad impregna y atraviesa todas las áreas curriculares. Un tercer grupillo dentro de la búsqueda de la verdad serían pues todas las actividades extracurriculares. A veces sí que son actividades extraescolares, que se oferta, cómo se oferta,
cómo esas actividades de pastoral extraescolar están conectadas con las claves pastorales del propio proyecto educativo, con las líneas del centro, quienes atienden esas actividades extracurriculares, extraescolares. Y también dentro de este primer bloque de búsqueda de la verdad nos parece muy importante cómo diseñamos los planes de formación permanente de nuestros docentes, la formación pastoral, la formación del pastoralista o de los pastoralistas, la formación del profesorado de religión. En esos planes de formación permanente, cuando son centros que son de titularidad de una institución religiosa, el carisma de esa institución está presente en esa formación permanente. Diferenciamos en la formación. Solo para algunos lo pastoral esto es para los de pastoral. Sí, ¿verdad? A veces al de pastoral le toca todo lo que no le cabe al profe de matemáticas, que tiene muy bien definido, o al coordinador de orientación. Bueno, búsqueda de la verdad. Decía segundo eje, segundo bloque, que le llamamos el camino a la unidad. Mirad, lo digo así muy breve, seguro que detrás le ponéis muchísimas más cosas. Yo aquí me he detenido menos en describir, pero en el camino a la unidad tenemos que tener en cuenta, y fijaros que estoy hablando del plan, de lo que sería el proyecto pastoral de un centro, el clima que hay en el centro, y esto es la interacción que hay entre los miembros de la comunidad educativa, cómo se relacionan los profes, con el equipo directivo, cómo se relaciona el equipo directivo con los docentes, qué implicación hay de la familia y de los alumnos en la vida del centro, qué relaciones hay con la institución, con la titularidad que avala ese centro educativo. ¿Es solo el que cuando hay una reunión trimestral aparece alguien de la titularidad y no tiene nada que decir? ¿Es que es solo que tenemos la foto del fundador de la institución que está en la base o que dio origen a ese centro? ¿Es que ponemos frases bonitas por los pasillos? Ahora ya sabéis que casi se usa, eso ahora ha dejado de estar de moda, lo de las frases bonitas. Ahora son cosas mucho más sofisticadas y ponemos nombres de pensadores, y además si el nombre del señor es inglés o alemán, parece que viste todavía más. Pero el camino de la unidad está orientado a que familia, escuela, parroquia, iglesia diocesana vinculada a la parroquia, pero iglesia universal desde la diócesis, desde la iglesia diocesana, desde la titularidad del centro, desde esa congregación, desde ese carisma precioso, seguro. Eso lo actualizamos, lo conocemos, está presente en la vida, impregna los pasillos, las relaciones, las programaciones. El tercer bloque, nosotros llamamos, o el tercer eje, la experiencia del misterio. Y ahí contemplamos, o tendríamos que contemplar, el acompañamiento personal. Hay un plan de acompañamiento a los alumnos y a los profesores, porque a lo mejor es verdad que decimos el alumno está en el centro, pero igual que en otros entornos decimos el cuidado del cuidador, y el cuidado y el acompañamiento del acompañante. ¿Qué personas están implicadas en esta labor de acompañar? ¿Con qué frecuencia se facilita? ¿Hay espacios? ¿Hay tiempos? Cuando digo espacio me refiero a espacio físico, pero también ese espacio en el horario, esa posibilidad, esa cercanía, esa incondicionalidad, bueno, por ahí. Dentro de esta experiencia del misterio estaría también todo el bloque o toda la realidad de la oración.
con qué estilo de oración ofrecemos, cómo la cuidamos, cómo cuidamos esos momentos, quiénes son los responsables, en qué espacios, en qué momentos del día. ¿Esa oración se conecta con la vida o es lo que me bajo de San Google, que sabéis que tiene muchísimas oraciones muy chulas, o incluso poemas que son muy emotivos, pero eso nos conecta con la vida, nos conecta con el Dios de la vida, que nos invita a la vida? Otro apartadillo dentro de la experiencia del misterio sería la vida litúrgica. ¿Formamos para la vida litúrgica? ¿Cuidamos las celebraciones? ¿Hay celebraciones litúrgicas? ¿Cómo es el tratamiento que hacemos de la palabra con mayúscula, ¿no? De la palabra de Dios? ¿Educamos en el lenguaje simbólico de la liturgia? ¿Cuidamos esa dimensión celebrativa? Y cuando digo cuidamos, celebramos, no me refiero solo a celebraciones para los alumnos, celebramos con los profesores, celebramos los equipos educativos, celebramos la vida, celebramos al Dios de la vida. Y también en este eje de la experiencia del misterio estaría todo ese apartado de lo que es la iniciación cristiana. ¿Cuidamos el despertar religioso, la iniciación y el cuidado de la fe? Aquí en este bloque incorporaríamos la catequesis, esa catequesis mistagógica que podría conectar con eso, con lo que indicaba en el eje segundo de esa actividad extraescolar, de esa actividad extracurricular. Y ese otro cuarto bloque de la existencia comprometida, decíamos que una educación integral para el compromiso, para un compromiso transformador, para hacer un mundo más justo. Y ahí, en ese eje, estaría el tema, toda la realidad de cómo contemplamos el valor del testimonio, el liderazgo pastoral y espiritual en los centros, la facilitación de testimonios de personas de la comunidad educativa, de personas de la institución que pueda estar tras el centro, la iniciación al voluntariado, la iniciación al compromiso y a la construcción del reino desde el momento y la edad de cada niño, pero desde el momento y la edad de cada docente. No me estoy refiriendo solo, repito, a los niños. También en esta experiencia comprometida tendríamos que contemplar todo el tema vocacional. Nuestra vida es vocación. Junto al departamento y a la coordinación de pastoral, ¿hay departamento, hay coordinación vocacional? ¿Se explicita la vida religiosa en la escuela? ¿Se transmite, se traduce el carisma, la realidad de los fundadores a la vida de hoy día? Digo, del carisma, si es una institución con un carisma propio, pero igualmente cuando hablo de vocación hablamos de la vocación laical, del compromiso laical. Nos decías antes que eres marista, pero que eres el primer director no religioso. Es que la vocación laical también tenemos que ayudarla. Colaboramos, trabajamos, contemplamos en nuestro proyecto, y fijaros que todo lo que estoy hablando es proyecto educativo, no estoy hablando de proyecto pastoral que sea un apéndice o un postizo del proyecto educativo. Y por último, también dentro de esta existencia comprometida estaría pues esa realidad de integrar a los alumnos, pero integrar a los profes en lo que es la comunidad cristiana, hacer de puente hacia la salida de la escuela, conexiones con las celebraciones parroquiales y diocesanas. Yo creo que también es importante que quienes celebran y quienes van madurando en la fe y a quienes se les va acompañando ese proceso de crecimiento en la fe en su propio centro educativo, no se sienta o no se viva una isla,
cuando llega a otras realidades, pues tenemos que ir también ayudando, haciendo de puente para que puedan entender desde la vida y desde la realidad que forman parte de una realidad más amplia que es la Iglesia, y digo más amplia que lo que es el recinto del cole, que lo que son las personas de la comunidad escolar concreta. Por ahí van pues todos esos elementos que nosotros consideramos que son esenciales en cualquier centro que tenga o que trabaje o que quiera trabajar la pastoral. Fijaros que la catequesis, y no para nada la minimizo, para nada, pero sencillamente es decir, la realidad pastoral de un colegio es un árbol frondoso, igual que la realidad educativa de un colegio es un árbol frondoso. Toca muchas teclas, nos toca muchas fibras de cada uno y de cada una. Pero son los niños, pero son los profes, y a lo mejor a alguno pues le puede resultar pues así un poco más chocante que de pronto se diga, bueno, también esto es otra perogrullada que voy a decir, es que tenemos que cuidar a quién elegimos. Quienes estáis aquí, los equipos directivos, sois los responsables. Yo soy docente en una facultad de educación y yo tengo docentes, tengo alumnos que se están formando para ser profes de religión. Yo imparto materias de pedagogía y de teología y algunos sí que aprueban, ¿no? Y pueden aprobar y tienen conocimientos, pero desde luego si me pidieran la missio canónica, yo a algunos de los alumnos a los que le imparto docencia y que han aprobado, o sea que académicamente están preparados, no serían profes para estar en un centro de identidad católica. Bueno, y fijaros que ahora de pronto he sacado un tema y me he ido al profe de religión, que es un puntito del primer bloque que he señalado, de esos 4 bloques que tiene muchos apartados, pero igual que ocurre con el profe de religión, puede ocurrir pues con otras materias. Entiendo que es mucha responsabilidad, que es complicado, pero lo que decía al principio, también es verdad que todos somos testigos de las maravillas que Dios hace también con nuestras torpezas. Bueno, pues... Gracias. Vamos. ¿Sí te pasas el micro? Muy bien, gracias, Inmaculada. Nos queda un rato, un tiempo para compartir también todos. O sea, para preguntar, sí, puede haber surgido interrogantes a raíz de la intervención tanto de Manuel como de Inmaculada, pero también hay experiencias ricas. El hecho de que no haya hoy una experiencia en concreto que presentemos, pues también es una oportunidad para que el que quiera comentar algo lo pueda hacer. Entonces, abrimos el diálogo. ¿Va a intentar buscar un inalámbrico o qué? A ver si existe, a ver si está, porque bueno, si está, pues se oye mejor, ciertamente. Pero vamos, tenéis abierto el diálogo para preguntar, para opinar, para compartir alguna experiencia en la línea de lo que estamos diciendo. Porque, bueno, Inmaculada ha abierto mucho el foco en lo que es en general la pastoral, la acción pastoral del colegio, de un colegio que tiene una identidad católica o quiere tenerla, ¿no? Y ahí está también la enseñanza religiosa. Uno de los propósitos del encuentro también era matizar esa complementariedad que existe entre la enseñanza religiosa escolar, que tiene su propia identidad, y la catequesis, como 2 realidades distintas. También porque en la época de la pandemia ha habido, digamos, no sé, ha habido ciertas prácticas que decir, bueno, mantengamos la clase, grupos burbuja, y entonces la clase ha sido también el lugar de la catequesis. Y en algunos lugares el problema ha sido que la clase ha sustituido a la catequesis, o la catequesis ha reemplazado a la clase de religión, de enseñanza, que son 2 realidades diferentes y que no se pueden
confundir, porque de hecho, si no, en cierto modo, digo yo, estaríamos casi cometiendo un fraude de ley. Claro. O sea, porque la enseñanza religiosa no es el lugar de la catequesis. Entonces, hay colegios que les viene bien porque se ha ido el micrófono, se ha ido al micrófono de la mesa, porque se alían los... ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No, porque tiene lucecilla, no sé. Sí, Ahora, sí. ahora Por eso, ¿no? Que decía, también porque ahorra tiempo para otras extraescolares, porque el colegio también, hay determinados colegios que, bueno, sabemos las dificultades económicas que a veces tienen los colegios y también las extraescolares venden, ¿no? Y son ingresos para el colegio y además son atractivas para los padres, a lo mejor más que la catequesis. Y si dices, en fin, hay muchos problemas, pero bueno. Sí. Es el teléfono de la solapa. Sí. El de... ¿Funciona ese? No quiere. Bueno, pues nada. Bien, que tenéis la palabra con toda libertad y confianza porque se trata de compartir y de enriquecernos mutuamente. Ha habido muchas de las cosas que ha dicho también Manuel, que como habéis visto es una catequesis que a veces por eso mismo dice, bueno, los contenidos a veces pueden ser excesivos y contempla como todas las dimensiones de la catequesis, ¿no? Porque ese aterrizaje también en la doctrina social de la Iglesia, en la acción de Cáritas o de otras instituciones y sensibilizar a los niños ya desde pequeños, ¿no? De una fe que fructifica, ¿no? En favor de la sociedad, del mundo, de toda la humanidad y especialmente de los más débiles, de los más vulnerables. Una perspectiva que a veces se nos puede escapar o podemos decir, bueno, es que los niños todavía, bueno, pues que desde el principio lo vean como algo que forma parte de la fe, que no es un añadido. O cómo suscitar el interrogante, como decía él, bueno, si no hablan ellos, hablad vosotros. Para que hablen nos tenemos que callar. Yo he ido aprendiendo eso en el aula. Con 2 minutillos que estemos callados, hay voces. Sí. Bueno, nosotros a nivel pastoral, la verdad que tenemos un claustro que está muy implicado. Entonces, bueno, pues, como decíais, es un árbol muy frondoso. Tenemos mucha suerte de tener un claustro muy implicado. Somos muy pocas religiosas en el cole, pero es verdad pues, que hay también presencia, que eso también ayuda. Y en relación a lo que decía antes Inmaculada, de también hablar sobre la vocación, ¿no? O sea, se habla sobre todo en las clases a nivel profesional, pero luego también pues no se ofrece el abanico amplio de opciones que ofrece la Iglesia a nivel vocacional y muchas veces no se elige una opción por desconocimiento. Entonces, a nivel institución, nosotras empezamos en los colegios con la semana vocacional. Entonces nos dedicamos una semana donde religiosas de otros colegios pues vienen a visitar el colegio y hay diferentes actividades. Entonces es verdad pues que hablamos específicamente nosotras pues de la vocación a la vida consagrada, les abrimos espacios para el diálogo, para la oración, también pues para hacer otra actividad completamente diferente, y luego también pues invitamos pues a personas que viven su fe de una forma comprometida, a catequistas, a matrimonios, a sacerdotes, pues a que vengan también a hablar de su vocación. Y la verdad que está siendo una experiencia muy bonita a nivel congregación. Llevamos ya creo que unos 5 años haciéndolo cada curso y la verdad que así los chicos se suscitan la pregunta. O sea, una hermana planteaba, si tú vas a una tienda y te enseñan 2 cosas, pero hay una tercera que no sabes que existe y que a lo mejor te puede gustar, pues ¿cómo la vas a elegir? Y la verdad que a raíz de esto pues tenemos chicos que van pidiendo entrar al seminario, tenemos chicas que están en un proceso de acompañamiento planteándose su vida pues en clave de consagración, un seguimiento pues más fiel a Jesús,
tanto en nuestra congregación como en otras, incluso para la clausura. Tenemos una exalumna que ha entrado este verano en la clausura y luego también ahora pues ha entrado una postulante. Entonces, ese trabajo vocacional también es muy importante dentro de la pastoral y a veces no se hace por miedo. Y la verdad que es una experiencia preciosa. Entonces, si os puede servir, la verdad que os animamos a que hagáis pues, algo así. La verdad que Yo creo que Dale al Sí. micrófono. Me parece importantísimo, ¿no? Porque en esta acción pastoral integral me ha gustado mucho la expresión que utiliza Inmaculada, ¿no? De colegios en pastoral más que pastoral en el colegio, ¿no? Que incluye pues todos los ámbitos y también el de la catequesis. Yo creo que esta valentía en proponer la vida cristiana como una respuesta a la llamada de Dios y despertar la vocación a ser cristianos y luego a caminos concretos de esa misma vocación, nosotros lo hemos valorado también mucho en el itinerario que os he presentado. En las catequesis de jóvenes, que ahí en el vídeo no se habla de ellas porque este vídeo se hizo para las 2 primeras etapas, hay otro vídeo con la tercera etapa. En las catequesis con jóvenes nosotros hemos presentado unos cuadernos, son catequesis vitales, otros que son litúrgicos pero solo con los tiempos fuertes y otras que son catequesis vocacionales. Aquí son para adolescentes y jóvenes. En las vocacionales pues hay una unidad catequética que es la primera sobre la vocación cristiana en general, pero luego la vocación a la vida, al matrimonio, la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida consagrada, la vocación a la vida misionera, incluyendo en esa vocación a la vida misionera pues a laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y la vocación, hemos hecho un cuaderno de hecho especial, una unidad catequética sobre la vocación contemplativa, para presentar a los, que en la catequesis no se deje de presentar a los adolescentes, que es la edad en la que empiezan a plantearse su futuro, ¿no? Y su vocación, pues plantear directamente esta experiencia vocacional. Pero luego hay una cosa en la catequesis de niños y de junior, independientemente de este itinerario, pero que también está, como antes os contaba, incluido en este itinerario, que es una experiencia que ya os decía antes que nace de los colegios católicos, que es la experiencia de los oratorios que nosotros hemos integrado. Me llamó mucho la atención una cosa que me dijo cuando estábamos trabajando este itinerario, que me dijo Fernando Prado, claretiano, desde hace unos meses obispo de San Sebastián. Y hace 2 o 3 años, pues hablando con él de todo este proceso, me dijo, fíjate Manuel, los claretianos, las vocaciones que tenemos jóvenes en los claretianos son, mayoritariamente han pasado por nuestros colegios. Pero ¿cuál es el denominador común de todos ellos, de los que han pasado por nuestros colegios? Los que han hecho oratorios en el colegio. Es decir, como una clave de que esta dimensión mistagógica de la catequesis y que tiene que ver con todo ese cuarto bloque del que ha hablado Inmaculada, ¿no? del misterio y en una educación integral en la escuela católica, yo creo que no es la única, porque la vocación puede venir desde un testimonio también de presencia misionera y social, pero si no va unida a esta experiencia de interioridad y de oración que a través de la catequesis mistagógica, que la catequesis mistagógica también apoya y ayuda, ¿no? Es muy difícil que se suscite y que se pueda escuchar la llamada como llamada, ¿no? Entonces yo creo que aquí, pues la verdad es que tenéis un desafío magnífico, ¿no? de llevarlo a cabo, ¿no? Y luego yo creo que también con la pastoral vocacional tiene mucho que ver otra de las cosas que ha dicho Inmaculada, que es esta relación tripartita, ¿no? De colegio, familia y escuela, de la cual vosotros habéis hablado 1000 veces mucho más que yo, ¿no? Porque en un colegio católico es una referencia fundamental, ¿no? Escuela y parroquia, ¿no? Yo creo que aquí, también para lo vocacional, la experiencia del enriquecimiento mutuo entre parroquia y colegio es fundamental, ¿no? Y en la catequesis es fundamental, porque, fijaos, yo creo que todos estamos de acuerdo, desde la perspectiva de la parroquia como desde la perspectiva del colegio, que en la catequesis, en tanto en cuanto involucramos a los padres, esa catequesis tiene muchos más visos de fructificar.
Eso estamos todos de acuerdo. ¿Cuál es la dificultad? Que nos encontramos con muchos padres muy alejados o incluso lejanos, ¿no? Pero que milagrosamente quieren que sus hijos vayan a un colegio católico o que también reciban catequesis, ¿no? En la parroquia o en el colegio. Bueno, ahí hay una dificultad objetiva, que es un distinto nivel, el de experiencia y compromiso de los padres y experiencia y compromiso del colegio, de la parroquia. Pero entre colegio y parroquia no existe esa diferencia de nivel, porque el colegio católico vive para la misión y la parroquia vive para la misión. Con lo cual, la conciencia, ni la parroquia ni el colegio están alejados de la fe y de la vida de la Iglesia. Están perfectamente integrados en la fe y la vida de la Iglesia, ¿no? Con esa pluralidad de carismas. Entonces, en tanto en cuanto el trabajo se haga más en común, en comunión entre colegio y parroquia, pues los frutos de cara a esa pastoral en general, pero también a la vocacional en particular, son enormes. ¿Por qué? Porque permite una perspectiva muy amplia de que los chavales puedan conocer la riqueza de la vida de la Iglesia, ¿no? Y la parroquia y el colegio se complementan en esta línea, ¿no? Y yo creo que aquí hay experiencias muy bonitas en Madrid de parroquias y colegios que trabajan juntos, que la catequesis, los catequistas que están en el colegio son catequistas que se reúnen con los de la parroquia, que trabajan juntos como equipo de catequistas, que el colegio, la parroquia ha llegado a... Cuando hablo de la parroquia no me refiero solamente al párroco o a los sacerdotes, sino a toda la comunidad, entiende perfectamente que el colegio católico que está en la zona es una de las comunidades parroquiales, porque la parroquia es comunidad de comunidades y es tan iglesia como puede ser el grupo de lo que sea de la parroquia, porque está tan integrado en la parroquia, y al mismo tiempo que el colegio no ve a la parroquia como una realidad externa porque está a 2 calles, sino que la entiende también como algo de lo que forma parte. Eso ¿no? hablamos el año pasado también Sí. en el encuentro. Sí. Un segundillo. Sí, yo ahora, no sé si voy a ser un poco mala, pero completo con esto que tú estás diciendo, porque lo que podría ocurrir es que de pronto la parroquia considere que lo que el colegio está haciendo ni es lo adecuado, ni los catequistas, ni los docentes, ni en el proyecto de centro se está siendo anunciadores de la buena noticia del reino, que también al cole le corresponde de una manera diferente. Yo cuando he ido marcando esos elementos, si os fijáis, salen 20, o sea, yo he hecho, hay como 20 enunciados de modos de trabajar y de contemplar, no me gusta la palabra trabajar, de contemplar, de hacer presente, de visibilizar y de generar esa red de capilaridad de lo que es el Evangelio, pero a veces me consta por conversaciones con profes, pues la parroquia o el párroco, o a veces en la propia diócesis, ahí ya me meto yo como parte de curia por la parte que me toca, pues consideramos que a lo mejor se está haciendo menos de lo que habría que hacer, o valoramos, estos van totalmente a su aire, y a lo mejor nos cuesta un poquillo de trabajo hacer esa como lectura transversal de que se está subrayando el carisma propio de esa institución o de ese centro. Pero a ver, también tengo que decir, y es verdad, que a veces es verdad que los coles hacen su pucherito aparte. Hay coles, de los 400 y pico coles que hay en la diócesis de Madrid, pues a lo mejor es que nada más que es un 1%, pero bueno, a ver los haylos, ¿no? Como las meigas, que no son de mi tierra. Pero a veces sí, que hay coles que hacen su pucherito aparte y hacen su vida aparte. Cuando digo aparte del proyecto, de la realidad de la diócesis. Y aquí el trabajo es por los dos lados. Por un lado, respetar y entender, reconocer y acoger y valorar el trabajo pastoral que se hace en el colegio, y del otro lado vincular ese trabajo, ese esfuerzo, ese proyecto, vincularlo y tener menos recelo de la diócesis,
Yo a veces veo que cuando contacto con algún cole o incluso cuando en algún centro hay algún problemilla con misios, y fijaros que me voy a una cosa muy concreta, parece que es que yo soy aquí la inspectora de Hacienda. Que, digo, porque como ahora estamos con todo el tema de la declaración de la renta, estamos todos viendo, ¿no? Y nos entran los sustos. Parece que es que, cuando digo yo, digo las coordinadoras, que parece que vamos a ir a fiscalizar lo que se hace. Y aquí yo creo que los pasos de acercamiento quizás los tenemos que dar por los dos lados, ¿no? De reconocernos mutuamente, de respetarnos mutuamente y de caminar, y de sentirnos sobre todo caminando juntos. Aunque si hablamos nosotros nos dejamos hablar a vosotros, yo solo quiero añadir una cosa que es que me parece muy importante, que es la cultura vocacional. La cultura. Porque si hay un rasgo que define, digamos, una cultura pagana de una cultura cristiana, es precisamente este. La vida como vocación y misión, por tanto. Y muchas veces a mí es verdad que, como voy a confirmar a casi todos los colegios de la vicaría y parroquias, me doy cuenta que es una perspectiva totalmente ausente. O sea, ahí la perspectiva de la vida es autorreferencial, ¿no? Como dice también y denuncia el Papa Francisco, ¿no? Y no vocacional. Y entonces es un proyecto propio, no un proyecto de Dios. No enseñamos a interpretar la vida como un proyecto de Dios, que encierra un misterio que yo tengo que descubrir y realizar generosamente, porque entraña una misión, la misma familia, el matrimonio, la paternidad como misión, ¿no? Me parece que está totalmente ausente de nuestra cultura, y aquí tenemos un reto grande que integra familias, colegios y parroquias, ciertamente. Pero bueno, todavía hay espacio para alguna intervención más. A mí me ha gustado mucho y me da esperanza saber la experiencia de, como has comentado, de los claretianos, perdón. Saber que esas vocaciones que están surgiendo ahora, todos ellos han vivido el oratorio de los niños pequeños. Nosotros en el cole intentamos ser todo lo fieles que podemos a lo que propone el Padre Gonzalo, y para nosotros es una experiencia. Hoy hemos tenido encuentro con una clase de tercero y como pues la logística del cole es un poco complicada, la tenemos con cada clase, al final a cada clase la vemos una vez al mes, y el resto de tiempo de catequesis, el resto de semanas están en su clase con su catequista, porque tenemos una catequesis dentro del horario escolar. Y entonces hacía que no veíamos este grupo entre Semana Santa, puentes, pues a lo mejor hacía 5 o 6 semanas, y lo primero que hacemos cuando recogemos al grupo es preguntar qué recuerdan de la última vez que les dijo Jesús, cómo tocó Jesús su corazón. Y es impresionante, y ahí están esas obras de maravilla que vemos cada día, de las que somos testigos, pues lo que va haciendo el Señor. Porque hoy una niña en concreto ha sido súper clara a él. Dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. Y de ahí ya ha surgido como todas las palabras que hemos ido recorriendo a lo largo del curso. Entonces, me alegra muchísimo saber que en el proyecto que proponéis ahora de la diócesis se acoge este escuchar la palabra de Dios, porque es el Señor quien hace las cosas y es su palabra. O sea, que nosotros podemos inventar un baile maravilloso, poner el mejor de los vídeos, un testimonio, pero es el Señor quien va a tocar el corazón de cada uno. Entonces, para mí es súper importante que usemos su palabra y que seamos súper fieles a la palabra, que no usemos traducciones para infantilizar, no, que usemos su palabra. Y bueno, eso, agradecer el testimonio y el saber de, pues el Señor hace las cosas. Entonces, aunque a veces nos desesperemos y digamos, Dios mío, qué desastre, si Sexto también pasó por el oratorio, ¿y qué está pasando? Que van a la capilla y es como un desastre, y
camisa por dentro y se olvidan de hacer la genuflexión, pero el Señor hace. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Vamos a ser breves para en la respuesta, para Sí, yo corta. desconozco, no recuerdo cuando habéis dicho cómo estaban intentando conectar, no recuerdo el centro del que decís que estáis. Si es un centro privado no entro, pero si es un centro concertado que realmente está sometido a la normativa que marca la ley, la catequesis es una actividad extracurricular y estaría fuera del horario docente. Sí, es privado. Vale, ahí ya, si la administración no entra y la inspección lo permite, pero por eso ahí distinguimos. Cuando decimos que educación integral de la persona desde el ámbito de lo que es la realidad de la escuela, es porque también hay lenguajes, hay formas, hay modos que tienen que estar vinculados y tienen que respetar la ley. Cuando digo la ley educativa, que es verdad que a veces constriñe, pero también es verdad que si nos damos cuenta, quienes estáis manejando con las programaciones, el diseño de programación, los LOE, desde las competencias nos permite, desde ese para qué llevado a la realidad y a la aplicación de lo cotidiano, nos permite incorporar muchas posibilidades, nos da muchas posibilidades, nos deja una amplitud y una flexibilidad grande, pero no en el tema del horario escolar. Pero bueno, Muy bien. con esa aclaración. Yo simplemente, pero vamos, será porque Ah, los oratorios bueno, sí, que sí, no sí. son solo Sí. un modelo que hay. Claro, sí, ahí nosotros lo que hemos hecho ha sido para integrarlo en todo el proceso, pues hacer un itinerario lo hemos consultado, yo hice 2 viajes a Valencia con el padre Gonzalo, de hecho le estamos invitando por todas las vicarías y él está viniendo para hacer los cursos, porque digamos es la persona que tiene más experiencia, aunque luego lo bonito de los oratorios es que hay versiones distintas y todas cogen lo esencial, pero luego las propias congregaciones religiosas han ido adaptando versiones distintas, ¿no? Sobre todo desde la experiencia de los colegios. Pero es verdad que siempre el oratorio, cuando yo os decía ha nacido en los colegios, que yo, hasta donde yo llego, ha nacido en los colegios siempre como una actividad o bien vinculada directamente a la catequesis o si no, como actividad pastoral, nunca en el horario escolar ni dentro de lo que es ni vinculada a la clase de religión ni nada, porque evidentemente pues no es ese el propósito. De hecho, el mismo padre Gonzalo, él siempre insiste en que ni siquiera para la catequesis el oratorio es suficiente, porque muchos al conocer la experiencia del oratorio han dicho, y me estoy refiriendo a parroquias, no a colegios, han dicho, uy, pues hagamos los oratorios porque ya vemos que los niños con esto les encanta y entran y tal, y nos olvidamos de la catequesis. Y el mismo padre Gonzalo dice, no, el oratorio le falta una dimensión fundamental que es la dimensión formativa, porque el oratorio, el diálogo del oratorio es para meterse dentro de la escena del Evangelio, ¿no? Estamos en un colegio de los jesuitas, en realidad el oratorio responde mucho a esa visión de San Ignacio de Loyola de meterte dentro como un personaje más en esa contemplación del Evangelio, ¿no? Que nos proponen los ejercicios espirituales. Bueno, pues va un poco en esa línea, pero no pretende dar una catequesis a partir de ese texto, ¿no? Entonces yo creo que ahí la experiencia es muy interesante. Para nosotros lo que ha sido muy valioso es, sin traicionar el espíritu de los oratorios, adaptarlo para incorporarlo dentro de lo que es el proceso catequético, ¿no? Y el itinerario, ¿no? Y entonces, en este sentido yo creo que está haciendo un servicio muy interesante, ¿no? Bueno, yo iba a cortar, pero venga. Nosotros cuando hacemos la catequesis de confirmación, que nos la pidieron nuestras alumnas, o sea, favorecemos siempre que sea, lo decías tú ahora, ¿no? Fuera del horario escolar. Pero me parece que eso tiene un elemento muy bonito y muy interesante, que es que provoca su libertad y la nuestra. Y eso es muy interesante porque a la hora de jugarse y venir a catequesis, vienen por una necesidad suya. De hecho, como lo pidieron al principio del curso, nosotros empezar las catequesis de confirmación ha sido por este punto. Decían, es que queremos confirmarnos, ¿no? Queremos empezar esto.
Y luego en ese sentido, como que también, por ejemplo, este viernes de hecho vamos a tener un encuentro con otros chicos de otro colegio que están haciendo también este itinerario. Y luego, ¿verdad? Y luego también, en ese sentido, apostamos también, o sea, por otros momentos para encontrarnos con todo el chaval que quiera. Pues el lunes que viene nos vamos, que es fiesta en Madrid, nos vamos a Rascafría, hacemos una excursión a la montaña con ellos, porque además de los oratorios, que nosotros también lo hacemos en el colegio, yo veo que también es para ellos fundamental ver cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros los adultos y con la realidad. O sea, cómo aprender a disfrutar de un día de montaña, aprender a disfrutar de un día cantando, un día jugando, un partido de fútbol. Sí, o sea, que eso hace que ellos empiecen a relacionarse con la realidad y con la verdad, por tanto, de una manera personal, no vinculada a mí. Bueno, muchas gracias. O sea, es que podríais añadir, en fin, infinidad de experiencias y de iniciativas, ¿no?, que tenéis en los colegios. Y lo bonito, siempre decimos, estos encuentros en medio del ajetreo que tenéis cotidianamente no son fáciles, pero son ricos. Lo que pasa es que se quedan muy un poco insuficientes, ¿no?, porque no nos permiten compartir tanto, ¿no? En ese sentido, bueno, pues siempre es interesante que conozcamos lo que decías, nos vamos a juntar con otro colegio, pues estas experiencias de juntarse o de compartir experiencias, buenas prácticas. Sabéis que hace poco se celebró en Valencia un congreso sobre parroquias evangelizadoras y salió de ahí un documento que habían hecho como una especie de encuesta a parroquias que están funcionando en esta línea de conversión pastoral que plantea el Papa, ¿no?, y conversión misionera. Y ponían en el documento 57 buenas prácticas, que alguna arcipreste decía, bueno, ya podía ser alguna menos. En fin, a cada uno las que le valgan. Pero luego también ordenadas, como hacía Inmaculada, ciertos epígrafes, ¿no?, que son importantes para que haya una experiencia cristiana integral y gradual, porque no todo se da a la vez, sino que se da gradualmente, ¿no? Pues ojalá pudiéramos hacer eso. Yo os he lanzado una encuesta que todavía han contestado pocos colegios, algunos de los que estáis aquí sí, pero me gustaría, voy a volver a insistir nuevamente, porque sí sería bonito que a raíz de eso, aunque es verdad que, bueno, tiene su límite también, porque no es lo mismo contar una experiencia que poner ahí un grupo de confirmación y poco más, ¿no? Pero bueno, que sí puede dar pie a que, conociendo lo que están haciendo otros, también entre vosotros os pongáis en contacto y podáis aprender unos de otros y compartir experiencias, porque aquí todos tenemos, y en este sentido que decía Inmaculada, que a lo mejor una legislación que nos lo pone más difícil en ciertos aspectos, pues también fomenta más la creatividad de todos, la audacia, ¿no?, esa audacia que tenemos. Entonces, bueno, agradeceros a todos, empezando por Inmaculada y por Manuel, la presencia, y Nieves, que también es bueno que le pongáis cara, Nieves, porque es la coordinadora de enseñanza de la Vicaría, y a todos vosotros que habéis hecho un esfuerzo grande por estar presente aquí esta tarde, ¿no? Manuel me pide una última palabra. Perdón porque estoy ya a la despedida, pero es que me he acordado ahora y he dicho, no puedo irme sin decíroslo. A mí me parece que, porque puede dar la impresión de que al proponer, como hago en las parroquias, también en los colegios, pues este trabajo, pues con este itinerario diocesano, pueda sonar un poco como uniformidad, ¿no?, en la acción pastoral. Todo lo contrario a lo que queremos. Yo recuerdo que la primera reunión que fui a un arciprestazgo, a los sacerdotes de un arciprestazgo como delegado de catequesis, fue en la parroquia de los dominicos en Conde del Peñalver. Estaban los párrocos de toda la zona, pero por supuesto el párroco de los dominicos. Y les pregunté directamente, delante de los demás, le pregunté al párroco dominico, le dije, aquí en la catequesis en esta parroquia hacéis cosas muy, me imagino, especiales con referencia a Santo Domingo de Guzmán, a tal. Se me quedó mirando como si fuese como el inspector de Hacienda que decía antes Inmaculada, y me dijo, no, aquí damos lo de la diócesis. Y les dije, pues muy mal hecho,
muy mal hecho, porque si los niños que están en una parroquia de los dominicos no se enamoran de Santo Domingo de Guzmán, pues mala cosa, mala catequesis es, ¿no? Entonces, yo quería también aprovechar para deciros, no olvidéis en la catequesis, aun asumiendo un itinerario como es el de la diócesis, pues todo eso que es particular de vuestros carismas, porque eso es una riqueza del Espíritu, una riqueza de Dios inmensa, ¿no? Cada uno. Y yo creo que si providencialmente tenéis a esas familias y a esos niños, es porque seguramente Dios quiere que sean tocados también con ese carisma. Solamente eso. A ver, pues yo voy a aprovechar. Y si en los coles no tenéis actividad catequética, cuando digo actividad catequética me refiero a una catequesis mixtagógica, no os preocupéis, porque a veces ocurre, hay coles que la opción es orientar al alumnado a que se incorpore a su parroquia, y a veces hasta los profes que están en el colegio van a la parroquia y los niños o los adolescentes o los jóvenes se incorporan a la parroquia. Hay mucha diversidad, hay muchas posibilidades. Yo creo que tampoco se trata, aunque yo nombraba la catequesis dentro de ese bloque, no se trata de que todos los colegios tengan que organizar catequesis para sus alumnos. Hay mucha diversidad, mucha creatividad, muchas posibilidades, y también es una manera de colaborar con la realidad de la parroquia, del entorno. O sea que... Muy bien. Pues ya no hay más palabras, ¿eh? Muchas gracias a todos y que Dios bendiga vuestro trabajo. Gracias.